Hola a todos. En este vídeo tutorial vamos a realizar la práctica número 7, que consiste en el accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante pulsador y electroválvula de 5-2 vías biestable, con regulación en el avance del cilindro y el retroceso del mismo mediante final de carrera. Objeto de la práctica. Al pulsar el pulsador S1, que es este de aquí, se activará el solenoide Y1, que cambiará el estado de la electroválvula para que ésta dé paso al aire comprimido hacia el cilindro, provocando la salida del émbolo del mismo. El émbolo retrocederá inmediatamente cuando alcance el final de carrera A1, este de aquí. El módulo digital se sustituirá bien por un logo y después por un automata programable de Omron CPM2A. Bien, pues aquí podemos apreciar el circuito eléctrico, el circuito neumático y el diagrama Grafset. Y luego más abajo aquí tenemos el diagrama de flujo, la lista de piezas. Aquí tenemos el diagrama COP ladder del logo, el que tenemos que hacer nosotros, y también tenemos la conexión, el conexionado del logo. Y luego aquí tenemos el esquema ladder para el PLC Omron CPM2A y también su correspondiente conexionado. Bien, pues yo tengo aquí abierto con el Fluid Sim, tengo abierta la práctica número 7 con los tres circuitos, el eléctrico, el neumático y luego tenemos aquí el Grafset. Entonces lo que vamos a hacer va a ser este Grafset lo vamos a eliminar y vamos a volver a realizarlo. Para ello nos vamos aquí a la izquierda donde pone Grafset y vamos a poner un paso y también vamos a poner una transición. Después vamos a seleccionarlo, control C y vamos a dar a control V. Y volvemos a dar a control V, ponemos aquí. Entonces, a esta etapa, que va a ser el paso inicial, la vamos a llamar etapa 1. Le damos a aceptar. Entonces, luego tenemos esta transición, que es la que lleva de la etapa 1 a la 2. Esta transición consistirá en que S1 esté pulsado. S1 que sería la entrada I1. Entonces aquí nos vamos a la transición, pulsamos y en condición tenemos que poner I1 y le damos a aceptar. ¿Qué pasa cuando I1 se activa? Que es cuando la entrada I1 está activada, en ON, la salida Q1 activa el solenoide Y1, que es este de aquí, de la electroválvula, el cual hará que el vástago del cilindro salga. Entonces nos vamos a este paso, vamos a llamarlo paso 2, le damos a aceptar, y como en el paso 2 ya van a pasar cosas, tenemos que añadir una acción. Cogemos la acción, la ponemos por aquí y bueno, la hacemos más pequeña, pulsamos sobre ella y en la descripción, bueno, aquí donde pone acción, variable salida, vamos a seleccionar Q1, es decir que I1 activará la entrada I1, activa la salida Q1 y la unimos. Bien,
Bien, pues ahora vamos a ir a esta transición y la vamos a llamar I2 porque va a ser la transición de cuando Y1, el vástago sale y acciona el final de carrera. El final de carrera A1 en el autómata está conectado a la entrada I2. Entonces, esta transición va a ser I2 y esa transición nos va a llevar a la siguiente etapa, que va a ser la etapa 3, un paso simple. Y en esta etapa van a pasar cosas, por lo tanto vamos a agregar una acción. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues en la etapa 3 se activa Q2, el cual activa Y2. Entonces aquí tenemos que en la acción ponemos Q2 y lo unimos con la etapa 3. Bien, Q2, la salida Q2 que activa el solenoide Y2 hace que el vástago vuelva a su posición inicial. No, entonces. No, I2 y el final de carrera I2 seguirá pulsado y cuando deje de estar accionado, es decir, en esta transición tenemos que poner not I2 cuando deje de estar accionado, entonces nos volverá a llevar a la etapa inicial, la de reposo. Bien, pues vamos a simularlo y vemos que ahora mismo nos encontramos en la etapa inicial, que está en verde. El vástago está en la parte interior del cilindro. Entonces, si pulsamos S1, vamos a simular hasta cambio de estado. Pulsamos. Entonces, pasamos a la etapa I1, en la cual tenemos activada la salida Q1, que es Y1. E Y1 lo que va a hacer es pasar el aire por aquí y va a hacer que el émbolo vaya saliendo. Vamos a simularlo hasta el cambio de estado. Entonces, aquí ya el vástago ha salido. Cuando el vástago ha salido, nos encontramos en la etapa 2, la cual no. Nos encontramos en la transición de I2. El final de carrera está accionado, por lo tanto Q2 acciona el solenoide Y2. Por aquí pasa el aire, entonces el aire va a hacer que el émbolo vuelva a su posición inicial y vuelva a entrar en el cilindro. Y entonces cuando deje de estar pulsado A1, cuando deje de estar accionado el final de carrera, lo que sucederá es que volveríamos a la etapa 1, en la cual nada está accionado, ni S1 ni el final de carrera A1. Esta sería una breve explicación del GraphZ. Bien, pues una vez que hemos realizado el GraphZ, lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a ladder, a un esquema ladder para el autómata CPM2A Omron. Para ello vamos a minimizar esta ventana para que podamos ver únicamente el GraphZ.
así está bien, y vamos a abrir el CX Programmer. Abrimos el CX Programmer y también ajustamos la ventana para que podamos visualizar tanto el diagrama Graph como el ladder. De esta manera. Bien. Entonces vamos a archivo, abrimos un archivo nuevo, lo vamos a hacer con el CJ1M que tenemos por aquí. Le damos a aceptar. Y a esta sección la vamos a denominar etapas. Entonces vamos con la primera etapa, para la cual, como está en reposo, tanto el final de carrera como el pulsador S1 tienen que estar desactivados. Entonces nos vamos aquí, ponemos un nuevo contacto cerrado, lo llamamos 0.1, enter, y en editar comentario ponemos S1, enter. Luego vamos a poner otro, lo vamos a llamar 0.02 y va a ser A1, el final de carrera. Entonces ahora vamos a poner una nueva instrucción que va a ser el set, le damos a intro, luego le damos a escape, doble clic sobre set y a este set lo vamos a llamar 11.01 intro, y en comentario vamos a poner etapa 1 intro y nos vamos a la siguiente línea. Entonces tenemos que poner ahora un contacto normalmente abierto que va a ser el correspondiente al de la etapa 2. Entonces ponemos 11.02 intro, etapa 2 intro, y vamos a añadir una nueva instrucción que va a ser el reset. Escapamos y va a ser el reset de la 11.01 y va a ser la etapa 1 y nos vamos a la siguiente línea. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser seleccionar estas dos líneas correspondientes a la etapa 1, nos vamos a copia incremental de dirección y le vamos a decir que nos lo incremente en un bit y en un canal y le damos a pegar, y con esto logramos tener la etapa 2 cuando se tiene que activar y aquí en la línea 3 cuando se desactiva. Entonces ahora nos vamos al GraphZ y comprobamos que está correcto. La etapa 2, para que se active, ha de estar activada la etapa 1 y la transición I1. Entonces aquí vamos a cambiar este contacto a uno normalmente cerrado, normalmente abierto, con mayúscula 7. Y lo vamos a llamar 0.01 S1. No, más bien sería 11.01 correspondiente a la etapa 1. Y aquí tendríamos
le cambiamos a abierto el pulsador. Aquí tendríamos el 0.01, el S1, normalmente abierto. Y vamos a poner aquí al S1, le vamos a añadir pulsador. Entonces cuando lo cambio aquí, se me cambia también aquí arriba. Entonces aquí tenemos que la etapa 3 se va a activar cuando se desactive la etapa 3 desactiva la etapa anterior, que es la etapa 2. Entonces ahora seleccionamos estas dos, vamos a copia incremental, Enter, y ahora vamos a ir a la etapa 3. Entonces la etapa 3 se activará cuando esté activada la etapa 2 y el final de carrera a 1. Vamos a poner a 1 final de carrera. ¿Y cuándo se desactivará? Cuando entre la etapa siguiente, que sería la 1. Y aquí vamos a poner el pulsador 0 final de carrera 0.02, pero esta vez lo cambiaremos a negado. Bien. Entonces, una vez que hemos hecho esto, nos vamos al nuevo programa y vamos a añadir, nos vamos a botón derecho, insertar sección y la vamos a llamar acciones. Bien, pues aquí vamos a poner el 11.02 correspondiente a la etapa 2 y vamos a ponerle una salida que va a ser el 10, la 10.01, que correspondería a Q1. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a escape, seleccionamos esta línea y vamos a realizar una copia incremental. Y aquí tenemos que la etapa 3, 11.03, activa el 10.02. Sería equivalente al final de carrera. Y aquí en 10.01 vamos a llamarle Y1 y a este Y2. Bueno, pues este es el programa, ahora vamos a simularlo. Iniciamos la simulación online. Bien, no nos da ningún error, solo advertencias. Y entonces ahora vamos a ir a herramientas, utilidad Switchbox. Entonces el canal 0 va a ser el correspondiente a las entradas. Aquí vamos a poner el 11.01 correspondiente. Este lo vamos a llamar, este va a ser el 11 correspondiente a las etapas y este de aquí el 10 a las salidas. Bien, pues aquí nos dice que estamos actualmente en la etapa 1, que es la etapa inicial, como podemos ver aquí a la izquierda en el GraphZ, en la cual no tenemos nada activado. Si pulsamos el pulsador S1, lo que ocurre es que, como podéis apreciar aquí en el programa, se activa la etapa 2, que es esta de aquí, esta columna. La etapa 2 pasa a estar en on y a la vez se activa la salida 10.01, que sería el Q1.
como podéis ver aquí, etapa 2, Q1. Entonces, si quiero pasar ahora a la etapa 3, el final de carrera ha de estar accionado. Entonces, si accionamos el final de carrera, pasamos a la etapa 3, con lo cual tendríamos el Q2 activado. La salida Q2, que es el final de carrera. Si el final de carrera deja de estar pulsado, entonces pasaríamos otra vez de nuevo a la etapa inicial. Bien, pues esto sería la explicación y el programa para el autómata de Omron CPM2A. Entonces vamos a parar la simulación y recordad que en el tablero, a la hora de conectarlo con el autómata, pues tendremos que cambiar el PLC1, cambiaríamos aquí a CJ CPM2A, este de aquí. Le daríamos a aceptar, nos saldría este mensaje. ¿Desea continuar? Le decimos que sí y ya está, y lo tendríamos para CPM2A. A continuación lo que vamos a hacer es realizar el programa para el autómata Logo. Bien, pues ahora estamos con el logo. He abierto un archivo nuevo, me he ido a esquema de contactos COP y ahora lo que vamos a hacer es guardarlo. Vamos a guardar como, por ejemplo, vamos a llamarlo práctica 7. Yo lo guardo en mi carpeta, cada uno que lo guarde en la suya. Práctica 7 guión logo. Bueno, guardamos. Bien. Y como veis aquí ya nos sale P7 logo. Entonces vamos a realizar ahora el diagrama que tenemos aquí, el diagrama COP, como vemos aquí, ¿no? Diagrama COP ladder de logo. Vamos a realizar este y después pasaremos a probarlo a ver. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es hacerlo con el logo y vamos a guiarnos con el diagrama COP que nos viene aquí. Final de carrera A1, contacto cerrado I2. Contacto cerrado I2 y en comentario poneros final de carrera A1. Vamos a aceptar. Después tenemos otro contacto cerrado M2 etapa 2. Y luego tenemos la bobina M1. Ponemos por aquí la bobina y la denominamos M1. Luego tenemos pulsador de marcha S1. Pulsador de marcha S1, contacto normalmente abierto.
Bien. Y aquí lo vamos a denominar Y1. Digo I1, una entrada. Luego tenemos un contacto de M1 normalmente abierto. Contacto de M1. Aceptar. Después tenemos de M3 uno normalmente cerrado. M3. Aceptamos. M3 etapa 3. Lo que vamos a hacer va a ser poner M1, luego ponemos este y ponemos otro, y este vamos a llamarlo M2, etapa 2. Y a este lo vamos a denominar M3. Este es M2. Este es M1. Luego tenemos I1, M1, este es M3, y a continuación tenemos el M2. Bien. Luego tenemos uno abierto de M2, y seguidamente tenemos el final de carrera A1 y 2, uno abierto llamado I2, y en comentario ponemos final de carrera. El I2 es el final de carrera, y luego tenemos el M1 normalmente cerrado, un contacto normalmente cerrado del M1, y le damos a aceptar, y luego tenemos la etapa 3 seguidamente, que sería esta de aquí. Bien, y luego tenemos en paralelo uno normalmente abierto del M3. Pues ponemos uno normalmente abierto del M3 en paralelo. E igualmente aquí tenemos uno en paralelo, que es la realimentación, y sería el M2 normalmente abierto. Pues aquí ponemos, vamos a bajar esto aquí, ¿no? Y ponemos aquí uno normalmente abierto de el M2. Y luego tendríamos uno normalmente abierto del M2 y del M3, Q1 y Q2. Entonces nos vamos aquí abajo, ponemos uno normalmente abierto del M2 y ponemos aquí otro del M3.
seguido de dos bobinas, Q1 y Q2. Q1 y Q2. Entonces vamos a cablearlo y luego vamos a ver si es correcto o si tenemos que modificar alguna cosa. Bien, pues aquí tenemos el programa, lo he modificado, me he fijado bien en este de aquí y parece ser que está todo bien. Las etapas, los contactos, las bobinas, y ahora vamos a proceder a probarlo. Nos vamos a simulación y vemos que sin pulsar, bueno, esto lo hemos cambiado, esto estaba puesto en interruptor y lo hemos cambiado, botón derecho, parámetros de simulación, pulsador, contacto normalmente abierto. Lo mismo con este otro, que es el final de carrera, el I2. Entonces, estando en reposo, M1 está activada. Después, cuando pulso el I1, M1, que sería el equivalente, vamos a poner aquí el graph para ir viéndolo mejor, sería esta etapa, la 1. Luego, si pulso el I1, se activa la etapa 2 y la salida Q1, que como podemos ver aquí es esta etapa con Q1, que sería el Y1, haciendo que el vástago avance. Luego, pulsando el I2, que sería la transición, si lo mantenemos pulsado, vemos como M3 pasamos a la etapa 3, en la cual activamos el Q2, que sería el final de carrera. No, sería el Y2, haciendo que retroceda. Entonces, si dejamos de pulsar, pues entonces volveríamos a la etapa inicial, a la etapa 1. Y este sería el programa hecho con logo. A continuación vamos a ver el funcionamiento tanto con Autómata Omron CPM2A como con logo. Bien, pues estamos con la práctica número 7, que consiste en el accionamiento de un cilindro de doble efecto con un pulsador S1 y con una electroválvula de 5 2 vías. Y regularemos el avance del émbolo con una válvula antirretorno estranguladora. El émbolo, cuando llegue al final de carrera, lo accionará y eso hará que el émbolo vuelva a su posición inicial. Aquí tenemos el autómata CPM2A de Omron y bueno, aquí hemos hecho las conexiones de los latiguillos. Este es el 1, luego el 2 va a la cabeza aquí del émbolo y el 4 va a la válvula antirretorno estranguladora y la salida a esta parte del cilindro. Y bueno, aquí tenemos el programa realizado con el CX Programmer y vamos a proceder a simularlo, a transferirlo. No, primero. Bien, pues nos vamos aquí a trabajar online. Y una vez que esté en este modo, nos vamos a PLC para transferir el programa a nuestro PLC. Transferencia a PLC. Le damos a aceptar.
este comando afectará el estado del PLC conectado. ¿Desea continuar? Le decimos que sí. Le decimos que sí a este mensaje también y vemos que está transfiriendo el programa a nuestro autómata de PLC, a nuestro PLC de hombro. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, con el CX Programmer, manejar el programa. Le damos a aceptar, decimos que sí. Entonces ahora, si pulsamos S1, vemos cómo avanza el émbolo y al tocar aquí vuelve. Vamos a regular el avance con la válvula antirretorno estranguladora y vemos que ahora sale más lentamente y retrocede cuando acciona al final de carrera. Esto mismo lo vamos a realizar forzando el pulsador S1. Vamos a forzar y le damos a ON. Y cuando le demos a ON vamos a ver cómo el émbolo va a avanzar. Bien, avanzado y ha vuelto a su posición. Y esto mismo lo podemos hacer con el Switchbox. Si nos vamos a herramientas, utilidad Switchbox, aquí metemos 0 y aquí metemos, no sería 10. Bien, y ahora cuando le demos aquí a ON haremos lo mismo. Bien, pues lo mismo vamos a hacer con el Switchbox. Vamos a herramientas y nos vamos a utilidad de Switchbox. Y entonces aquí ponemos 0 y aquí ponemos 10. Le damos a Enter y ahora con este botón, cuando le demos a ON, el pulsador S1, manejaremos el circuito neumático. Bien. Volvemos a hacerlo, le damos aquí, se activa la salida y el cilindro avanza. Bien, esta sería la parte de manejar el circuito con el CX Programmer. A continuación vamos a ver cómo lo hacemos con el logo. Bien, pues estamos ahora con la práctica número 8, la parte del logo. Aquí tenemos el esquema. Vemos cómo funciona correctamente si lo simulamos. Pulsando I1 activamos M1 y con I2 M2. Luego con I1 va a M3 y así sucesivamente, ¿no? Dejamos de simularlo y nos vamos. Y entonces nos vamos a abrimos centro de redes, clic derecho, centro de movilidad Vale, damos al clic derecho, abrimos centro de redes y recursos compartidos, en Ethernet 2, tenemos aquí el estado, nos vamos a propiedades, protocolo de internet versión 4, le damos a aceptar. No, nos vamos al protocolo y le damos a propiedades. Y vemos aquí la dirección IP, que es la misma que la del logo. Le damos a aceptar, le cerramos, volvemos a cerrar y nos vamos aquí al programa y vamos a transferirlo del logo, del PS al logo. Aquí tenemos la dirección, le damos a OK y nos sale este mensaje, le decimos que sí y está transfiriendo ahora mismo al logo. Y aquí nos sale que nos dice download completed, o sea que está la descarga completa. Entonces aquí nos vamos al panel, tenemos aquí el logo y bueno, básicamente pues si le damos, bueno, ya está con aire, pues básicamente hacemos lo que hemos explicado con la parte del CX Programmer.
con S1 accionamos el cilindro, cuando llega al final de carrera retrocede. Si quitamos el final de carrera y le damos a S1, el cilindro se queda. ¿Por qué? Porque no toca el final de carrera. Si accionamos el final de carrera manualmente, pues el cilindro vuelve, y con esto pues lo regulamos, la válvula antirretorno estranguladora, para que vaya más rápido o más lentamente, y ya está. Y esto sería la parte del logo. Gracias.